Fuego en el corazón, por Cary Grant. Narración por Kelly, para el canal A Buen Puerto. Capítulo 26, parte 2. El Perséfone entró a puerto con las campanadas que anunciaban la nona. El sol estaba muy bajo ya y quedaba poco tiempo de luz diurna, lo cual era una ventaja para Terrence y su tripulación, acostumbrados a las batallas bajo la luna. Sin embargo, no iban a confiarse. Agradecía que fuera invierno y que el sol se ocultara pronto, pero solo porque eso le daba la oportunidad de llevar a cabo sus planes respecto a su esposa. El capitán Anson observó la lentitud con la que el navío se deslizaba por las aguas del Cornualles. Parecía que tuviese todo el tiempo del mundo. Si fuera una persona diría que mostraba aburrimiento, como si esta maniobra fuera una más en su haber. De alguna manera eso lo enfureció. Era como si el pirata estuviera diciéndole que sabía lo que ocurría y, lejos de mostrarse preocupado, le decía lo poco que le importaba, burlándose de él y sus preparativos. Sacudió la cabeza. Era inverosímil lo que pensaba. Ese maldito pirata no tenía manera de saber que estaban listos para detenerlo. Finalmente, el crujido de la madera de la embarcación al atracar les dio la señal que esperaban. Tomaron sus armas con fuerza y esperaron un poco más. La rampa para descender fue colocada casi enseguida. Contuvo el aliento esperando a que Lady Graham abandonara el navío, única petición del duque de Granchester. Ambos esperaban resistencia por parte de Hades, por lo que le solicitó esperara a que ella estuviera a salvo. Fue muy enfático al respecto. No deseaba que su cuñada resultara herida en la escaramuza. Al capitán Hanson no le entusiasmaba la idea de esperar. Sin embargo, comprendía que el duque tenía razón. La esposa de Hades era una dama y, según supo, era una víctima de las fechorías de éste. Sonrió. La dama probablemente se sentiría agradecida de verse liberada del yugo de ese despiadado. Debía ser hermosa o Hades no habría arriesgado su pellejo para secuestrarla. La idea de convertirse en el héroe de una hermosa dama infló su ego. ¡A la mierda! Los deseos del duque, pensó antes de dar la señal de ataque. Terrence estaba en la cubierta esperándolos. Fingía estar inmerso en la actividad típica de desembarque, dándole lo que quería al aparentar que sería tomado por sorpresa. «Un placer volver a verlo, milord», habló Anson a espaldas de Terrence y éste lo reconoció enseguida. «¿O prefiere que lo llame Hades?» Terrence no reaccionó como el capitán de la Marina Real esperaba. Creyó erróneamente que al saberse descubierto atacaría, confirmando así su identidad. Sin embargo, el marqués no dio muestras de haberlo escuchado siquiera, hecho que destruyó el buen humor que había cobrado tras dar la señal de ataque. Caminó la distancia entre él y su objetivo con la espada en alto, movimiento que sus oficiales imitaron. «Detengan a todos», ordenó Anson. Antes de que sus marinos tuvieran oportunidad de dar un paso, los hombres que antes realizaban distintas labores por toda la cubierta se giraron hacia ellos con sus pistolas en alto. «¿Puedo preguntar de qué se me acusa, capitán?», cuestionó Terrence encarándolo, sus manos desnudas de cualquier arma. «Lo sabe muy bien», replicó Anson. La realidad era que solo tenía una orden de captura para iniciar una investigación por piratería. El hombre frente a él era un noble. Su título pertenecía a una de las familias más respetadas de la corte. Nadie se atrevería a ejecutarlo sin pruebas contundentes. Por eso era vital que le sacara una confesión delante de sus oficiales como testigos. En realidad, no, capitán. Terrence mantuvo una expresión impasible, mostrando en su exterior que la situación no lo alarmaba. Una persona inocente no tiene nada a lo que temer, ¿verdad? Lástima que él no lo fuera.
Lo único que lo mantenía anclado a su plan de mostrarse imperturbable y confiado era el alivio de saber a salvo a su esposa, lejos de lo que sucedía ahí. «No juegue conmigo, Hades». Anson dio un par de pasos, su espada apuntando a la garganta del pirata sin hacer aún contacto. El cuervo se movió de su posición junto a Terrence y usó su propia espada para retirar la que amenazaba a su capitán. «Todavía no me ha dicho de qué se me acusa», insistió Terrence. «Tenemos orden de llevarlo a Londres para que rinda cuentas por sus actividades de piratería en aguas británicas». «¿Quién me acusa?», preguntó, no porque le interesaba saber si la acusación era verdadera o no, sino porque quería el nombre de la rata a la que haría pagar las lágrimas y sufrimiento de su esposa. «No se me permite revelar el nombre de nuestra fuente. Sin embargo, le diré que es un respetable mercader al que tuvo la osadía de robar», dijo Anson, creyendo que estaba jugándole una mala broma, pues pensó que habría centenares de mercaderes en las mismas circunstancias. Y lo sabía, solo que ninguno era tan estúpido como Sullivan. Terrence sonrió. Imaginó las mil de formas en que haría pagar al imbécil el haberlo vendido. «Lamento decirle que su fuente miente», expresó Terrence. Sacó de su interior de su chaleco un rollo de papel. «Mis actividades comerciales están debidamente reguladas por la corona». Agitó el documento que meses atrás le diera Lord Granchester. «Sin embargo, no es una patente de corso», apuntó el capitán Anson. «¿Le parece que necesito una?». Era una pregunta retórica que hizo rechinar los dientes del marino. «No obstruya nuestras obligaciones». «Jamás me atrevería». «Deténgalo», ordenó por segunda vez, y por segunda vez las pistolas de los piratas los apuntaron. «Diga a sus hombres que bajen sus armas». «No son mis hombres, capitán». Terrence se mostró confundido. «Son marineros que trabajan en mi barco o en cualquiera que les ofrezca un salario». «¡Bajen sus armas!», gritó el capitán Anson a los marineros, pero ni siquiera pestañearon ante su orden. «No se burle de mí, marqués, lo lamentará». Apuntó otra vez con su espada a la garganta de su oponente. «¿Le parece que me estoy riendo, capitán?». A pesar de su tono serio, Anson pudo percibir un rastro de burla que lo volvió loco. «¡A las armas!», vociferó entonces, todo su control perdido. Lady Candice despertó en un jergón duro que le recordó sus días en el monasterio. Se sentía igual de mareada que cada mañana. Desorientada, trató de enfocar su mirada. El techo de piedra sobre ella la hizo fruncir el ceño. No estaba en el Perséfone. La conciencia regresó a ella de golpe. «¡Terrence! ¿Dónde estaba Terrence?». Se levantó de la cama sin hacer caso a las náuseas que subieron hasta su garganta. Trataba de retirar la sábana que la cubría cuando la voz de Jane llegó hasta ella a través de la neblina de sus pensamientos. «Por favor, milady, cálmese. No es bueno para el bebé», decía la doncella angustiada. La mención de su hijo no nacido fue lo único que logró sacarla del estado de histerismo en el que empezaba a hundirse. Tenía la respiración agitada. Su pecho subía y bajaba acelerado con cada inspiración. Las manos, aferradas a sus cabellos, le temblaban. ¿En qué momento comenzó a jalárselo? El dolor en su cuero cabelludo atestiguó el daño que se causó en esos breves segundos en que perdió el control de su mente. «Todo estará bien, milady». Jane se sentó junto a ella en el jergón. La atrajo a su pecho y la arropó con sus brazos como hacía su madre con ella cuando era una niña. Lady Candice se derrumbó entre los brazos de su doncella. La muchacha dejó que sus propias lágrimas corrieran por sus mejillas. Sentía el dolor de su señora como si fuera suyo. Sabía cuánto amaba a milord Hades. También sabía lo sensible que se había puesto con el embarazo, pues también le había tocado lidiar con sus constantes cambios de humor y sus accesos de llanto, tal y como lo hacía en ese momento. La dejó llorar hasta que sus sollozos no fueron más que suaves suspiros. La recostó sobre el jergón y luego fue hacia la mesita donde tenía una jarra con agua. Vertió un poco en un vaso y regresó hasta la cama para ofrecérselo. «Tome, beba un poco». Se acomodó junto a ella y con la mano libre le
la ayudó a erguirse sobre la cama. Lady Candice bebió porque no tenía otra cosa que hacer. Su mente estaba puesta en su esposo. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no estaba ahí con ella? ¿Oyó como le suplicó que hiciera? Se fue sin ella. Otra oleada de llanto quiso apoderarse de ella, pero la rabia apareció, recatándola de sumirse en un pozo de dolor. Se limpió las mejillas de un par de manotazos. Tragándose las náuseas, abandonó la cama. No iba a quedarse acostada como una desvalidada misela. Su marido estaba allá afuera luchando por su vida y ella no iba a hacer menos. ¿Dónde estamos, Jane? Preguntó ya de pie, manteniéndose erguida a pura fuerza de voluntad. La habitación le daba vueltas y mucho se temía que si no se concentraba caería al suelo cuán larga era. En el antiguo monasterio. Lady Candice comprendió entonces por qué la habitación se le hacía familiar. Era una celda muy parecida a la que usara durante su estancia en el lugar. ¿Cómo llegamos aquí? Volvió a sentarse porque no se sentía capaz de permanecer de pie mucho más tiempo. Jane, que se había levantado cuando ella lo hizo, se sentó a los pies del jergón. Recordó la conversación que sostuvo con Cuervo en las bodegas. Fen y Grieg se llevarán a Milady. Tú irás con ella, dijo el Cuervo. Pero ella no querrá irse, objetó Jane. El Cuervo le tendió un frasquito. Solo una gota, le dijo a la doncella. El capitán no quiere dañar al bebé. ¿Quiere que la duerma? Jane agrandó los ojos. La última vez que puso laudano a una bebida de su señora, durmió por horas y luego entró y salió de la inconsciencia con accesos de vómito entre estos. En su estado no creía que fuera conveniente hacerlo. Y si le pasaba algo a la criatura, su señora no se lo perdonaría, ni a ella ni a milord. Solo en caso de ser necesario. El capitán no quiere que quede en medio de la refriega. Gracias al Señor no fue necesario darle el laudano, pues se quedó dormida por sí misma en el camarote de milord Hades. ¿Cómo lo logró el capitán? Era una cuestión que no quería saber, pensó sonrojada. Grieg y Feng nos trajeron en una de las barcazas, respondió de vuelta al presente. Lady Candice cerró los ojos tomando el valor de hacer la pregunta que realmente le interesaba. Terence, ¿dónde está él? Jane guardó silencio unos segundos que resultaron tortuosos para los quebrantados nervios de la marquesa. Se quedó en el Perséfone. ¿Dijo cuándo enviaría por mí? Preguntó convenciéndose a sí misma de que Terence huyó y que se reuniría con él en cuanto fuera posible. La doncella apretó los labios. ¿Cómo decirle que en ese momento quizá milord Hades yacía con una espada enterrada en el pecho? La garganta le tironeó, obstruyéndole el habla. Carraspeó para librarse de la sensación y sin embargo cuando habló la voz le salió en un susurro áspero. Milord me pidió que le entregara esto. Sacó un papel doblado de los bolsillos de su falda y se lo tendió. La mano de Lady Candice tembló mientras la estiraba para agarrar el papel de manos de Jane. Le daré un momento para... No. La tomó del brazo deteniéndola. No te vayas. No me dejes sola en este momento, rogó aferrándose a ella. No iré a ningún lado. Tomó la mano que se aferraba a su brazo y la sostuvo entre las suyas dándole el apoyo que necesitaba. Lady Candice desdobló con la mano libre la carta de su marido. La visión se le empañó al ver por primera vez la caligrafía masculina de Terence. En el Perséfone, Terence tenía la punta de su espada en la garganta del capitán Anson. Tras un duro combate entre sus hombres y la Marina Real, terminaron en la situación en que se encontraban en ese instante. El deseo de rajarle la garganta al marino era tal que tuvo que apelar a su anhelo de un futuro con su esposa para no echarlo a perder. Zachary subió la rampa del Perséfone con el corazón tronándole en los oídos. Tenía la garganta seca y sus pulmones apenas alcanzaban a absorber el aire que insuflaba en cada paso apresurado que daba. Debía detener a Terence antes de que hiciera algo irreparable, que lo llevara a cadalso sin opción a indulto.
La escena con la que se encontró cuando llegó a cubierta lo hizo elevar una plegaria. Había llegado a tiempo. Estuvo en el muelle, en espera de que el duque volviera. Tenía la esperanza de que el Lord tomara conciencia e hiciera lo correcto respecto a Terence. Era su hermano, sangre de su sangre. ¿Acaso no podía hacer a un lado los rencores y tenderle una mano en este momento de aflicción? A juzgar por su ausencia, tal parecía que no lo haría. Por eso había corrido a través del muelle y la rampa para impedir, como fuera, que Terence empeorara su situación. ¡Terence!, gritó sofocado todavía. ¿Qué hace aquí, padre?, cuestionó Terence, sin quitarle la mirada encima a Hanson. Sí, bueno, pasaba por aquí. ¿En serio, padre?, repuso burlón. Hanson observaba el intercambio sin poder emitir palabra. Temía que cualquier movimiento de su garganta terminara con él desangrado en la cubierta del navío. Señor, dame paciencia. Zachary elevó las manos al cielo y luego se acercó al par de hombres. Los piratas a su alrededor también tenían neutralizados a los oficiales de Hanson. No se preocupe, padre, nadie va a morir hoy. Terence retiró la espada de la garganta de Hanson, pero mantuvo la guardia alta. El capitán de la Marina Real se llevó una mano a su cuello. Un hilillo de sangre comenzaba a brotar del pequeño rasguño que la presión de la punta de la espada le dejó. Por favor, bajen sus armas, intervino el cura, dirigiéndose a los hombres de Hades. Podemos aclarar el asunto como buenos hijos del Señor, agregó mirando a Terence. Por supuesto, padre, afirmó Terence. Todos sus hombres obedecieron la orden indirecta de su capitán. Capitán Hanson, habló Zachary, sus ojos puestos en el marino. ¿Garantiza usted la seguridad del marqués? Si es culpable, mi deber es hacer que se cumpla la ejecución. ¿Ejecución?, repitió el cura. Dijo que tenía orden de llevarlo a Londres, increpó el cuervo. Eso era antes de que respondiera con violencia a nuestros intentos de apresarlo, espetó Hanson. ¿Violencia? Lo único que hicimos fue defendernos. Terence se mostró ultrajado. Atacaron a oficiales al servicio de su majestad, replicó este. Ninguno resultó herido, refutó el cuervo. Todos los presentes son testigos de que usted dio la orden de atacar primero, apuntó Terence. Hanson apretó las muelas. Maldita sea, tenía razón, pero no iba a arriesgarse a que se le escapara de camino a Londres. Todos mis oficiales son testigos de que pusieron resistencia. En lo que a mí respecta, demostró su culpabilidad. Es un par del reino, intervino Zachary desesperado. La justicia no es parcial. Justicia, resopló el cuervo. Entonces, eso es todo. Lo declara culpable y lo cuelga sin un juicio ni darle la oportunidad de demostrar su inocencia, cuestionó Zachary indignado. ¿Inocencia? Por favor. Padre, no ofenda mi inteligencia, rebatió Hanson. Terence Granchester es culpable de piratería, aunque se empeñan en negarlo. Mi hermano es corsario, capitán. La voz grave del duque sonó a espaldas de Terence y Zachary. Ninguno de los presentes se percató de la llegada del duque hasta que lo escucharon hablar, atentos como estaban a las palabras de Hanson. ¡Excelencia!, exclamó Zachary esperanzado. Padre, respondió el duque a modo de saludo. Capitán, creí haber acordado con usted que el arresto se efectuaría de manera pacífica. Hanson acusó el recordatorio como lo que era, una reprimenda en toda regla. El marqués no atendió a nuestra pasiva petición, por eso tuvimos que ser un poco más enérgicos. Explicó a regañadientes. Mal que le pesara, el hombre era un duque, uno muy influyente. Lord Granchester tenía el poder de truncar su carrera naval con solo una palabra. Yo los veo bastante pasivos, observó el duque. Los piratas ya habían guardado sus armas. Las apariencias engañan, excelencia. Tiene razón, concedió el duque. Por eso le informo que mi hermano, el marqués de Graham, tiene la patente de corso. Continuó haciendo énfasis en su parentesco y el título de Terence.
Además, nunca ha atacado ningún barco inglés. ¿No es cierto, hermano? Terence estaba mudo de la impresión. Ni en sus más locos sueños creyó que Anthony acudiría en su ayuda. ¿Le creería ahora si le dijera que nunca lo traicionó con Amelie? Si le contara cómo fueron las cosas entre ellos, entendería el porqué de sus intenciones cuando apareció en la boda. Hijo, lo llamó el padre Zachary. Su gracia te ha hecho una pregunta. Lo siento, murmuró. Se aclaró la garganta y luego dijo: Sí, nunca he atacado un galeón inglés. En este punto me veo en la necesidad de informar que cuando el barco en el que viajábamos el duque de Richmond y yo fue atacado por un pirata español, la tripulación de Terence fue en nuestra ayuda. Anson y Lord Granchester agrandaron los ojos. Anson porque ese hecho solo complicaba aún más la situación. El duque de Richmond era la autoridad máxima en asuntos navales. Lord Granchester porque creyó que el cura mentía. ¿Cómo en el nombre del Señor se atrevía a decir una cosa así? ¿Acaso no sabía quién era el duque de Richmond? En ese caso, apuntó Anson, Su Excelencia puede atestiguar en su favor. Por supuesto, afirmó Zachary seguro. Su Gracia se dirigió al duque. Es mi deber llevarlo a Londres. Por supuesto, partiremos al alba. Anson maldijo en silencio. Terence apretó las manos en puños para no decirle al duque que se metiera en sus asuntos. Sin embargo, no podía mostrarse malagradecido con la persona que acababa de salvarle el pellejo, ¿verdad? Antes de que lo condujeran fuera del Perséfone para llevarlo al calabozo del barco de la Marina Real, se dirigió a Zachary. Por favor, cuide de mi esposa. Está encinta. El cura aceptó el pedido con un gesto de la cabeza. Lo haré, hijo, susurró a su espalda. Acababan de ganar una batalla, pero todavía estaban lejos de vencer en la guerra. En el monasterio, Lady Candice se quedó dormida con la carta de su marido en sus manos. Las letras de esta se reproducían en su mente aún en sus sueños. Para mi amada esposa. La primera vez que te vi llorabas. Te veías tan frágil recargada contra el muro de piedra de la capilla. Parecía que en cualquier momento te desplomarías, lo cual de hecho hiciste. Todavía recuerdo el incordio que me resultó tener que hacerme cargo de ti para que no te golpearas contra el suelo. Fue tu culpa que no lograra impedir la boda de Amelie con Anthony. Me enfurecí, aunque increíblemente no contigo, a pesar de que tu desmayo era la causa de mi distracción. No lo supe en ese momento, pero tus hermosos ojos me robaron el alma desde el instante en que me miraron. Te llevaste mi alma y mi corazón y nunca los devolviste. Son tuyos, esposa, para siempre. Ese día te adueñaste de mi mente a tal grado que no pude pensar en otra cosa durante días, hasta que comprendí que no podía separarme de ti, y te ofrecí matrimonio, disfrazando mi petición con un chantaje. No soportaba la idea de irme y dejarte ahí, como lo estoy haciendo ahora. Por favor, no me guardes rencor. Mi único deseo es que tú y nuestro hijo estén bien, lejos de los peligros que me acechan. Jamás podría perdonarme si resultaran heridos. Es por eso que te envié al monasterio. Sor María cuidará de ti. También Jane estará contigo. ¿Te diste cuenta que no llamé a la doncella lengua larga? Feng y Grieg también estarán contigo. Harán cualquier cosa que les pidas y te mantendrán segura. Te prometo que haré todo cuanto esté en mi mano para regresar a ti y amarte hasta el final de nuestros días. Si no sobrevivo, por favor, dile a nuestro hijo lo mucho que su padre lo amó, a él y a su madre. Te amo, Candice.
continuará.